destruyendo fortalezas mentales negativas. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a estudiar ahora la altivez, mano. Y escuchen esto, altivez que es producto de los argumentos que se convierten en fortaleza y finalmente en altivez. La palabra altivo y altivez en el idioma griego y hebreo tienen como significado básico el aparentar ser alto, exaltado, elevado y eminente. Esos son los conceptos griegos para la palabra altivo. La altivez que surge de un argumento es el orgullo en la mente humana que se considera superior a la verdad de Dios y a su sabiduría. Esta altivez puede llevar a argumentos que contradicen la fe y a creer que es uno autosuficiente y no necesita de Dios. La lucha contra esta altivez se libra en la mente. Por lo tanto, debe usarse las armas del poder de Dios para destruir estas fortalezas mentales en lugar de armas humanas. La altivez tiene que ver con el orgullo centrado en el hombre y seguro de sí mismo. La altivez que nace de un argumento se refiere a la arrogancia, el orgullo o la soberbia intelectual que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces vean acá que todo es producto de un argumento, así comenzó todo. Un argumento que al pasar una cantidad de tiempo, una idea establecida, una idea que se establece en la mente y luego termina convirtiéndose en una fortaleza para finalmente convertirse en una persona orgullosa, altiva, con soberbia intelectual. Por eso, mire, tristemente estamos viendo mucha gente con soberbia intelectual dentro del pueblo de Dios porque se establecieron en una doctrina, en una forma doctrinal donde fueron formados y tristemente eso termina convirtiéndose para mucha gente en una fortaleza. Porque cuando te das de cuenta que hay alguien con una fortaleza, cuando efectivamente cree que lo que él tiene como doctrina es lo único que Dios acepta y lo demás todo están errado. Ese caballero tiene una fortaleza. Y nos hicieron creer durante mucho tiempo que se trataba de alguien con mucho conocimiento de Dios, que pues no. Porque no vamos a encontrar a alguien que sepa todo. Entonces, si alguien viene considerando la idea de que no necesita aprender de otro, tiene un problema serio. Porque aquí yo necesito del hermano Manuel y el hermano Manuel necesita de mí. Así no dejó Dios. Nota que a uno lo nombró, a uno lo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A todos nos lo llamó a hacer lo mismo, ¿verdad? Sí, a quien a cumplir una función. Porque entonces el maestro necesita del pastor, pero el pastor necesita del maestro, ¿sí? El pastor necesita del evangelista, el evangelista necesita del pastor, el profeta lo necesita el maestro, lo necesita el pastor y lo necesita el evangelista, pero el profeta lo necesita ellos tres, ¿sí? Porque cada uno de ellos le va a dar un nutriente que él necesita para poder crecer como profeta. Y el apóstol igual. Si el apóstol después que se montó arriba piensa que no necesita del evangelista y del maestro ni del pastor, habría que preguntarle, ¿y cómo hiciste tú para llegar allá arriba? Porque cada uno de los hombres que tiene un ministerio distinto al que tú tienes tuvo que haber hecho un aporte importante en tu vida para que tú pudieras llegar a ser lo que eres hoy. Y eso significa que tienes que seguir recibiendo de esos hombres que tienen lo que tú no tienes, porque así lo hizo Dios. Pero hay gente que dice, no, ya yo estoy completo. Ahí Dios es lo que tiene es una fortaleza mental. Por falta de renovarse, es que él está allí y déjame decirte que no va a crecer más. Hasta ahí creció. Porque él cree que él tiene todo el conocimiento. Pero vamos a seguir avanzando con esto. Vamos a un texto bíblico que está en Proverbios 21:12. Vamos a leerlo a ver cómo dice. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión. Según su propia opinión, ¿viste?
Pero el Señor examina el corazón. El Señor examina el corazón para ver si es que estamos atrapados en una ideología humanista o si estamos atrapados en argumentos, estamos aceptando o asumiendo algunas mentiras como algunas verdades. Entonces, vamos a tratar de ir avanzando para identificar los pensamientos negativos. Reconocer los pensamientos de duda, ansiedad, mentiras o cualquier argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. La palabra fortaleza se encuentra una vez en el Nuevo Testamento, usada metafóricamente por el apóstol Pablo para describir la batalla del cristiano. La batalla del cristiano no es física, sino espiritual, y por lo tanto no se gana con fuerza o almas literales, sino con poder divino. Pero para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es ir identificando cada uno de esos argumentos. Por ejemplo, pensamientos de dudas, esos pensamientos que traen ansiedad, esos pensamientos de mentiras, que dos mentiras, una verdad con disfrazada, sí, de la mano con 4 o 5 mentiras. Hay que aprender con la ayuda del Espíritu Santo a ir identificando. Para esto necesitamos fe, oración, la palabra de Dios, para comenzar a derribar todas esas fortalezas mentales y espirituales, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo no entendía cómo era eso, mano. Yo siempre veía que eso lo decía ahí el apóstol, pero no entendía por qué. O sea, ¿cómo llevo un pensamiento a la obediencia? ¿Cómo hago? Porque cuando el pensamiento es contrario, es un pensamiento que no va conforme a la voluntad de Dios. Bueno, yo tengo que revisar si ese pensamiento está conforme a la verdad de Dios. Y cuando descubro que ese pensamiento no está alineado a la verdad de Dios, por muy lógico que tenga, no viene de Dios. Y entonces, la idea de esto, lo que debo hacer a continuación, es rechazarlo, porque no está entrando conforme al propósito que Dios tiene para mi vida. Es contrario. Por eso decía que una fortaleza, fíjate, la fortaleza es todo lo que nos impide hacer lo que Dios dice que se puede hacer. Entonces ese pensamiento me está haciendo creer que yo no puedo. Ya va, eso no lo puedo aceptar en mi vida porque Dios dijo que yo sí podía. ¿Sí? Entonces ve cómo de manera sutil el maligno se nos mete allí y nos hace creer un montón de cosas extrañas. El tema es que Dios dijo que tú podías. El tema es que Dios dijo que tú ibas a llegar que tú ibas a las naciones. El tema es que Dios dijo que tú te ibas a casar. El tema es que Dios dijo que tú ibas a prosperar. El tema es que Dios dijo que tú te ibas a sanar. Pero si viene un pensamiento apelando a la lógica y te dice, eso no es posible, ¿cómo hacemos ahí, mano? Después que ese pensamiento apelando a la lógica te dice que no es posible, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recordemos que nuestra mente es la que va a tomar control y decisiones de quién de los dos reinos ganará dentro de nosotros. Esta lucha es todo el tiempo y todos los días. Ahora vamos a leer algo tremendo. Pablo le estaba explicando a los corintios que la batalla era espiritual, ¿verdad? Que no luchamos con armas físicas sino espirituales, que son poderosas en Dios para destruir la fortaleza. Pero Pablo a los Efesios, vamos a leer el capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 10. Es allí donde Pablo explica espiritualmente contra quién es la guerra. Lo que no le explicó a los corintios, se lo explicó a los Efesios. Y Pablo automáticamente comienza a hablar de unos rangos espirituales de maldad contra los cuales estamos peleando. No lo vemos físicamente, pero espiritualmente están activos y están generando todo tipo de tropiezo para que usted y yo no podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer desde el versículo 10, por lo menos hasta el 18. En esta dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en sus fuerzas poderosas, vestidos de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Ajá. sino contra principados. Pero date tu cuenta, Pablo le dice aquí a los corintios, le dice, mira, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y a los de Éfeso le dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino, y aquí sí le dice, contra quién es la lucha específicamente. Y ahora sí vamos a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, entonces Pablo está diciendo aquí que hay 4 niveles espirituales. Pablo entendía muy bien estos niveles de jerarquía espirituales porque Pablo le tocó que pelear en todo lugar donde fundó iglesias con espíritus territoriales. Espíritus territoriales que son los principados. Porque Pablo, por ejemplo, en Éfeso, con Diana, ¿te acuerdas? Con la diosa Diana, se armó un alboroto allá. Porque el espíritu territorial incitó a todos los habitantes de Éfeso para que se vinieran contra Pablo. Entonces Pablo entendía contra quién era la batalla. Ahora, si nos venimos a hablar, si Pablo viene describiendo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, bueno, ahí viene por rango. Entonces, ¿cuáles son los espíritus de menor rango? Los huestes espirituales de maldad, que son los que automáticamente atacan a las personas. Operan a las personas, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que los principados le dan orden a los gobernadores, a las potestades, y a las potestades a los gobernadores, y los gobernadores, cada nivel jerárquico le responde a sus superiores, espiritualmente hablando. Entonces Pablo dice, bueno, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos aconseja y nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate que hay un día malo, ¿no? O sea, para que puedan resistir en el día malo, y cuando todo termine, estén firmes. Y eso tumba un poquito los procesos. Ajá. Es un día, no toda una vida. Ok. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El 16 nos revela algo poderoso. El 16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podamos apagar los dardos. Y aquí aparece la palabra dardos. Los dardos de fuego, que esos dardos se refieren a los argumentos que Pablo le decía a los corintios. Los dardos de fuego que vienen como flechas, que vienen en forma de pensamiento negativo, de duda, de desesperanza, de ansiedad, de nostalgia, de confusión, de muerte, de preocupación, de enfermedad. Así vienen esos dardos. Esto hay que saberlo, Manuel. Claro. Porque si no vamos a fracasar en esta batalla. Y después dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. aquí hay algo poderoso. Dice, orad en todo tiempo y súplica en el En Espíritu. el Espíritu. No es cualquier oración. Esta batalla no la vamos a ganar con cualquier oración. Es una oración en el Espíritu. De eso hablaremos luego. Vamos a estudiar solamente una palabra aquí de esta. Porque Pablo usa la palabra acechanza. Versículo 11. 11. Vestido de toda la armadura de Dios, Ajá, ya la vi. para que podáis estar firmes contra las acechanzas. La acechanza. Y esa palabra me llamó la atención y dije, vamos a buscarla. La acechanza se refiere a las trampas, engaños y artimañas astutas del diablo y las fuerzas del mal para atacar y destruir a los creyentes. Se describe como estrategia directa que busca desestabilizar la fe atacando la mente, Manuel. Repito, acechanza se refiere a las trampas, engaños y artimañas astutas del diablo y la fuerza del mal para atacar y destruir a los creyentes. Se describe como estrategia directa que busca desestabilizar la fe atacando la mente con mentiras. Con mentiras sembrando dudas sobre Dios. Una de las cosas en las cuales nosotros debemos estar conscientes siempre
de que la batalla, ciertamente, a través de palabras, de dardos, argumentos, viene es a la mente. Fíjate, el versículo 12 describe directamente contra quién espiritualmente es la batalla. Hace referencia a los rangos de espíritus que promueven la maldad, la muerte en el mundo, siendo los demonios de menores rangos los responsables de poner los malos pensamientos en las personas. Nuestra mente es el lugar donde se libran las batallas más importantes, enfrentando mentiras, dudas, temores, pensamientos tóxicos que ciertamente, bueno, están ahí las 24 horas al día. Pero vamos a leer en Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, para que ustedes vean cómo Pablo entendía, y a los efesios le dijo algo, a los corintios le dijo algo, ¿sí? Qué bueno que nosotros tenemos esa enciclopedia de cartas para saber, para hacer el complemento, porque si no hubiese llegado una sola carta, oye, nos hubiésemos quedado como rascándonos así, como, oye, nos falta una parte de la historia. No, pero gracias al Señor que nos dejó todo eso completo para que tengamos entendimiento. Vamos a ver cómo dice. En esta dice, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes puedan ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Bien, Pablo le dice ahora nuevamente a ellos, le dice, tengo miedo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna forma extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso, porque al desconocer, por eso que Pablo lo hizo consciente a los hermanos de Corinto, contra quien él, y gracias a Dios que eso quedó escrito para nosotros. Que no solamente lo escribió específicamente para ellos, porque quien lo inspiró a escribir eso sabía que hoy íbamos a estar enseñando a través de una radio y en todas partes se iban a estar dando enseñanza con relación a este maravilloso tema. Pablo tenía un temor de que ciertamente ellos fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Y cómo iban a hacer? Bueno, por ese bombardeo constante de pensamiento, de que no vas a surgir, de que no te vas a levantar, te vas a morir, no vas a crecer, no vas a llegar a nada, estás perdiendo tu tiempo, renuncia a tu fe. Es un constante combate día a día. Escúcheme, si ganamos la batalla en la mente, hemos ganado toda la guerra. La guerra, repito, si hemos ganado la batalla en la mente, hemos ganado toda la guerra. Significa que el control de vuestros pensamientos, percepciones y creencias es fundamental para la victoria en cualquier área de la vida. Para la victoria es fundamental el control de nuestras percepciones, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Nosotros, ¿sabes qué tenemos que hacer siempre, hermano? Revisar si es que las creencias a las cuales nos estamos sometiendo están alineadas a lo que Dios quiere de verdad. Porque muchas de esas creencias que tenemos no están alineadas a la voluntad de Dios. Todo lo que no esté alineado a la voluntad de Dios en nuestra mente ciertamente tiene que salir. No nos podemos quedar anclados, amarrados, atrapados a una idea religiosa, rara, radical, que nos ha hecho creer que vamos bien y resulta que vamos todo torcidos. Si no cambia la manera de pensar, no cambia la manera de vivir, no cambia la manera de actuar, no cambia la manera de tratar a las personas. Imagínate algo. Imagínate que una persona tenga una mentalidad racista. ¿Cómo cree que va a ser el trato hacia las personas? Hostil, malo. Desde un sistema ideológico, ¿no? Que le hace creer que él está bien y que los demás están mal. Entonces el trato para con las personas que él considera que están por debajo de él, porque no están a su nivel, porque no tienen su color de piel, porque no tienen sus estudios teológicos, que no tienen su capacidad académica. ¿Sabes qué? Ahora que comenta ese tema, yo recuerdo que en una oportunidad estuve viendo un documental donde agarraron, creo que era un grupo como de 20 personas de distintas etnias. Ajá. Agarraron del continente africano, del continente europeo, del continente asiático. También agarraron gente de países árabes y los sentaron todos y comenzaron. No eran personas cualquiera. Cuando digo que no eran personas cualquiera, eran personas que tenían una ideología, un pensamiento de exclusión para
por decir, los asiáticos que tenían allí, ellos rechazaban a los europeos. Los europeos rechazaban a los árabes. Los árabes rechazaban a los... Y hacían, y eran personas jóvenes. Y el objetivo era hacerle un examen de ADN a todos. Le hacen el examen de ADN. Y lo que querían las personas del documental, los productores, era ver si esas personas estaban relacionadas por un estudio. Ellos comenzaron a revisar la línea sanguínea, genealógica. Al final de la tarde ellos llegaron con toda la información. Entonces resulta que habían unos que descendían de las personas que ellos despreciaban. Había unos chinitos que venían de árabes. Había unos europeos que venían de Asia. Por el tema de la migración, por las guerras, por esto, por allá. Exactamente. Aunque no tenían rasgos físicos, pero su sangre los identificaba. Y recuerdo que hubieron varios que se pusieron a llorar. Unos, eso se les rompió al momento, pero otros se pusieron a llorar. Y cuando les preguntan por qué lloran, ¿estás emocionado, emocionada? Dicen, no. El tema es que cómo me saco de mi mente que yo vengo de ellos y yo no los quiero. O sea, esa filosofía estaba dura. Estaba fuerte ahí. Entonces, hasta en eso tiene que haber una renovación. Y esa palabra fue clave. Por eso cuando lo decían me recordé eso, porque una de las muchachas decía, ¿cómo me saco yo de mi mente que yo vengo de ellos y yo no los quiero? O sea, porque tal vez desde pequeña le comenzaron a meter cosas negativas con relación a esa gente y llegó adulta y creció con ese sistema de creencias y eso se convirtió para ella en una fortaleza mental que estaba muy arraigada en ella. Ve lo delicado que es esto, ve por eso es que tenemos que... Y yo he visto, mano, que mucha gente atrapada con un pensamiento por años. Una idea allí. Años. ¿Por qué? Si en el cielo, por ejemplo, en el caso de los cristianos, considero que en el cielo no va a haber exclusión. No va a haber, mira, no, que este tiene que estar allá porque este es de una raza superior. Él fue de una raza superior en la tierra, entonces tienen que darle un departamento diferente en el cielo. Eso no va a existir en el cielo. Es aquí que nos hicieron creer ese tipo de cosas, porque tal vez donde fuimos formados, donde fuimos educados, la cultura, ¿cómo se llama? El entorno social, donde nos levantamos, una serie de factores que han hecho que nosotros tengamos esas ideas así tan erradas. Mira, ¿qué tenemos que hacer para ganar esta batalla? Bueno, tratar de sustituir pensamientos negativos de mentira por la verdad de Dios. Esto es sumamente importante. Debemos soltar todo pensamiento negativo del pasado que no nos deja avanzar. Y hay un texto bíblico que me gustaría leerlo, Isaías 43, 18 y 19. En esta dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Las cosas antiguas, deja eso por allá. Lo dice el Señor, no te acuerdes de esas cosas pasadas, ni traigas a la memoria esas cosas antiguas, porque no te van a dejar avanzar en el presente ni en el futuro. ¿Qué más dice? He aquí yo hago cosas nuevas. Amén. Pronto saldrá la luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Y ríos en la soledad, dice en esta versión. Para retomar lo que decíamos, que no significa borrar la memoria, sino dejar de fijar la atención en lo que causa amargura y mirar hacia adelante con fe en la esperanza y el futuro que Dios ofrece. Esta es una invitación a abrirse a la renovación y a los nuevos propósitos de Dios, dejando atrás lo viejo que nos impide avanzar. Tenemos que hacerlo. Y eso es sencillo. Solamente cambiar la mentalidad. Porque si alguien cree que solamente va a vivir así, toda la vida va a estar así, como está viviendo ahora, no va a haber cambio. Si una persona termina a creer que no va a sanarse, que todo el tiempo va a estar dependiendo de medicamentos para poder vivir, toda la vida va a estar así. Si una persona cree ferramente que va a estar sin trabajo, sin empleo, que no hay esperanza de cambio, no hay un futuro prometedor, mire, no va a alcanzar nada. Pero en el momento que una persona se dispone a nivel de su mente
a creer que sí se va a poder, de que sí voy a salir de esta situación, de que me voy a levantar, que Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Mira, eso es decisivo. Vamos a leer algo ahí en Filipenses 4. Vamos a leer dos textos bíblicos. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. En esta versión diría: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo lo diría en esa versión? No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Ve? Protege el corazón y el entendimiento. Ahora, estos versículos animan a sustituir la duda con la fe, la preocupación con oración y la malicia con bien, recordando que tenemos la fortaleza de Cristo para superar la adversidad y la negatividad. Algunos tipos de fortaleza que desarrollamos como resultado de filosofías erróneas serían por lo menos tres. Vamos a verla. Fortaleza de limitaciones. Son palabras que nos fueron dichas, las cuales formaron una mentalidad de no puedo, no sirvo, no merezco. Posiblemente cuando estábamos niños, jóvenes, adolescentes, tal vez. Número 2, fortaleza de mentira. Es cuando una persona abraza una mentira y rechaza una verdad. A las personas que tienen este tipo de fortaleza, se les habla la verdad y no la aceptan. Impresionante, ¿no? Porque prefieren escoger la mentira. Tienen una fortaleza de mentira. La número 3 sería fortalezas filosóficas. Estas son falsas doctrinas implantadas por el enemigo para mantener a la gente bajo engaño y error. Vamos a Corintios nuevamente, pero vamos a la segunda carta, capítulo 4, versículo 4. En esta dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Date tu cuenta cómo es que el enemigo, que es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que se mantengan en el error. O sea, una fortaleza filosófica que son doctrinas implantadas por el enemigo para mantener a la gente engañada en el error. Y aquí habla quién es el que causa ese tipo de situaciones en las personas. Fortalezas de orgullo son las fortalezas que buscan la exaltación del ego, y esto hace que las personas se crean superiores a otros. Una fortaleza de orgullo. Por eso es que hay que ir viendo qué tipo de fortaleza tiene de acuerdo a lo que la persona va manifestando. Y fortalezas mentales son los pensamientos basados en una enseñanza y experiencia personal, lo que provoca que nuestra mente no esté abierta a la revelación ni a los cambios que Dios tiene. Vamos a ver las fortalezas personales. Son patrones de conductas, pensamientos y vicios antiguos establecidos en la mente de una persona. Y por último están las fortalezas de pobreza y miseria. Este tipo de fortaleza hace que las personas siempre estén limitadas, tanto en lo financiero como en lo personal. Siempre una fortaleza de pobreza y miseria que, wow, no pueden salir de ahí, hermano, atrapados en eso, y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y siempre pelando. Perdónenme el término. Necesitamos derribar, escuchen esto, toda filosofía establecida en nuestra mente que no nos permita hacer ni ser lo que Dios quiere. Para poder ser líderes efectivos, debemos cambiar nuestra mentalidad. Dos versículos más para cerrar. Vamos a leer 4:12 de Hebreos. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo extraordinario de la palabra. Ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por supuesto que cuando la palabra penetra, barre con la mentira. O sea, confronta inmediatamente la mentira. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir si nos quedamos con la mentira que venimos creyendo durante muchos años o aceptamos la verdad de Dios. Ese es el desafío para muchas personas. Cuando tú recibes una verdad, tal vez eso confronta con lo que tú crees. Porque tú has venido creyendo que la situación de tu vida debe ser así y siempre así. Pero viene la verdad y la verdad te dice, no, Dios dice otra cosa. Entonces, ahí es donde tú tienes que decidir. ¿Vas a seguir creyendo? ¿Vas a seguir trabajando bajo esa estructura o la vas a cambiar? Eso es lo que se entiende como una estructura mental de pensamiento. Pienso, hermano Manuel, que esto debemos compartirlo porque ciertamente ahorita hay mucha gente desanimada, ¿sabes? Que se desanimaron. Entonces, cuando tú buscas, cuando una persona se desanimó, no se desanimó de la noche a la mañana. Eso no fue algo fortuito. Ese es un trabajo que ha venido haciendo el enemigo de manera sutil en la mente de muchas personas. Y eso ha traído como resultado que la persona, por no entender que está en una batalla campal contra un enemigo que le ha dado muy buenos resultados, el tema del engaño y la mentira, por no entender eso, entonces la persona termina cayendo en la trampa del enemigo. ¿Qué más le va a decir a esta gente para despedir este programa por hoy? ¿Sabes que Jesús enseñó algo a lo largo del tema? Se me vinieron dos ejemplos de cuando, que muchas veces creemos que los argumentos son solamente para ciertas cosas, ¿no? O sea, los argumentos tienen que ser derribados en todas las áreas, en las personales, en las familiares, en las de comunidades y en la de creencia. Porque Jesús les derribó los argumentos a los discípulos de división que tenían con los samaritanos. Ajá. No solamente cuando él se sentó y habló con esa samaritana, sino cuando les dejó el legado diciéndole, bueno, van a tener que predicar en Jerusalén y en Samaria. Quizás a muchos al momento como que no les gustó. Yo no voy a ir para allá. Pero cuando desciende el Espíritu Santo que renueva sus mentes, a ellos les fue necesario el deseo de salir a llevar el mensaje. No se dejaron llevar ya por la doctrina territorial, podemos decirlo así, sino que en la renovación que vino a traer el Espíritu los hizo hacer eso. Con todo y eso, me voy a cuando Pedro está en la platabanda orando y baja ese lienzo. Ajá. Los argumentos doctrinales. Yo no puedo comer eso, Señor, yo te estoy diciendo que coma. Les dijo 3 veces. Yo lo santifiqué, ¿cómo tú vas a llamar contaminado, impuro a lo que yo ya santifiqué? Entonces, el hecho de que estemos en el Evangelio no quiere decir que todo lo que pensamos es bueno. Hay pensamientos que están errados. Hay pensamientos doctrinales que no son reales, que son mentiras y, como lo decíamos, es un argumento que se ha convertido en una fortaleza. Pero quien toma la decisión de agarrar la mandarla y tumbar esa fortaleza soy yo. Y hay algo para cerrar, Manuel, que yo no había entendido nunca eso. ¿Cómo el maligno siembra un pensamiento, un argumento en la mente de una persona, de un creyente? El argumento siempre viene en primera persona. El argumento no viene en tercera o en cuarta o en quinta, no, porque el enemigo necesita hacernos creer que somos nosotros los que estamos pensando. Él no quiere sembrar la duda o la sospecha de que está viniendo un pensamiento fugaz que no es mío. Él no quiere que nosotros nos enteremos de eso. Entonces, un pensamiento, en vez de decirte el pensamiento, estás enfermo, si tú escuchas que alguien te dice, estás enfermo, tú lo rechazas, porque no, yo estoy enfermo. Pero el pensamiento viene así, estoy, con la intención de entramparte para que tú creas que eres tú el que estás pensando. Entonces tú lo aceptas porque piensas que eres tú mismo que estás produciendo ese pensamiento en tu mente. ¿Ves? Una persona, por ejemplo, que ha tenido un fuerte deseo de atentar contra su vida, piensa, nadie me quiere. El maligno no le dice, nadie te quiere. El pensamiento viene en primera persona y la persona así lo piensa, nadie me quiere. Pero no es ella que está pensando eso. Claro. A nadie le importo. Es el maligno que le está poniendo esa idea. A nadie le importo. Nadie me toma en cuenta. No sirvo. A nadie le hago falta. Y es el maligno que está trabajando esa mente. Entonces, por eso decíamos que eso le ha dado muy buenos resultados. Y eso ha sido la causa por la cual mucha gente se ha ido apartando, se ha ido alejando de las cosas de Dios,
y el maligno ya lo logró, lo tumbó, lo derribó precisamente con un ataque psicológico. Así lo llaman los expertos, un ataque psicológico, una guerra psicológica, pero a nivel espiritual. Mi gente, de verdad gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Para nosotros fue un privilegio de verdad poder cumplir, porque tenemos que cumplir con esta audiencia maravillosa. Esta audiencia se merece de que estemos dando pues siempre palabras, dando lo mejor. De verdad para nosotros es un placer haber trabajado hoy en nombre de este maravilloso equipo. Damos gracias al Señor y gracias a ustedes por permitirnos seguir trabajando. Para los que no están suscritos en el canal, suscríbanse, no cuesta, es gratis. Es gratis. Es gratis. Suscríbanse, déjennos un comentario, qué le ha parecido alguna de las enseñanzas que hemos dejado por allí. También dele like y comparte. Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga.